Oxigenoterapia en pacientes con EPOC. La administración a largo plazo de oxígeno por más de 15 horas en pacientes con falla respiratoria crónica ha demostrado aumento en la sobrevida en pacientes con hipoxemia severa. Esto está validado en muchos artículos como tal y es la justificación inicial con la que debemos comenzar a abordar a nuestros pacientes oxígeno requirientes. Dentro de esta charla vamos a hablar sobre indicaciones de la prescripción, sistemas de administración, fuentes de oxígeno y educación al paciente. En cuanto a las indicaciones para la prescripción, aquí encontramos una tabla donde los diferentes consensos han hablado sobre los criterios fisiológicos que se deben tener en cuenta para la prescripción del oxígeno. La gran mayoría de consensos llegan a las mismas puntuaciones sobre los diferentes grados de hipoxemia. Para hipoxemia severa debemos tener en cuenta que debe haber una PaO2 menor o igual a 55 milímetros de mercurio o una saturación por debajo de 88%, teniendo o no teniendo hipercapnia. En hipoxemia moderada tenemos una PaO2 entre 56 y 59 milímetros de mercurio o una saturación de 88%, con evidencia de, adicionalmente, hipertensión pulmonar, edema periférico que sugiera falla cardíaca congestiva o policitemia con un hematocrito mayor al 55%. De allí partimos también con otros criterios que no están en todos los consensos, pero son importantes para la prescripción de oxígeno en pacientes con EPOC, como son desaturación durante el sueño con una PaO2 mayor o igual a 60 milímetros de mercurio o una saturación por encima de 90, pero que presenten desaturación durante el sueño. Otro de los factores importantes es pacientes que se desaturan durante el ejercicio. En reposo no reportan hipoxemia, pero estos deben ser evaluados con caminata de 6 minutos para determinar si hay una desaturación marcada que requiere la utilización de oxígeno durante el ejercicio. También se puede utilizar una prueba cardiopulmonar. Para los pacientes con desaturación nocturna debemos tener en cuenta que debemos utilizar la herramienta del polisomnograma para determinar la desaturación de forma objetiva. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas de administración. Dentro de los sistemas de administración de oxigenoterapia a largo plazo encontramos sistemas de bajo flujo, de alto flujo y encontramos los ahorradores de oxígeno. Vamos a comenzar hablando sobre los sistemas de bajo flujo. Los sistemas de bajo flujo aportan una mezcla entre el aire de la atmósfera y el oxígeno que es aportado por el dispositivo. La FiO2 que va a aportarle a este paciente depende de su patrón ventilatorio. Son ideales para los aportes de oxígeno hasta 5 litros por minuto. Dentro de ellos encontramos la cánula nasal y la máscara de oxígeno simple. En la gran mayoría de pacientes, estos sistemas son los que se utilizan a largo plazo durante la estabilidad de la enfermedad. Vamos a continuar con los sistemas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo, a diferencia de los de bajo, aportan una concentración exacta de oxígeno. No dependen del patrón ventilatorio que tiene el paciente y pueden manejar fracciones inspiradas a más del 50%. Entre los dispositivos más conocidos encontramos el Venturi y encontramos la máscara de no reinhalación. Otro de los temas que debemos hablar en los sistemas de administración son los ahorradores de oxígeno. Hoy en día encontramos en el mercado diferentes tipos de ahorradores de oxígeno. ¿Estos en qué nos van a ayudar a nuestro aporte de oxígeno en el paciente? A disminuir el gasto de oxígeno que tiene el paciente cuando utiliza un sistema portátil como una bala y son ideales, como lo dice ahí la presentación, para sistemas portátiles. ¿Cuáles encontramos? Encontramos ahorradores de tipo de cánula nasal, donde el ahorrador va en la cánula. Encontramos otros donde el reservorio va a nivel torácico. Encontramos aquí otros tipos de cánulas nasales que tienen reservorio nasal. Encontramos ya sistemas más sofisticados como son electrónicos o neumáticos. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de oxígeno. En el mercado existen diferentes fuentes de oxígeno y tenemos que tener en cuenta que la fuente de oxígeno debe ser prescrita al paciente de acuerdo a sus necesidades.
encontramos los cilindros de oxígeno, que son los más antiguos y los más conocidos dentro de todo el mercado, donde nos dan una concentración del 99% de oxígeno. Es una forma gaseosa a gran presión y nos permite hacer la administración de diferentes flujos de oxígeno. Tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas que tienen, pues es que nos permite una concentración alta de oxígeno para nuestro paciente, pero hoy en día tienen la desventaja que requieren en un paciente que tiene oxígeno de forma permanente un recambio aproximadamente de cada 2 días. El peso de las balas de oxígeno puede generar accidentes en casa, se deben alejar de fuentes de calor, tienen muchas precauciones como tal para nuestros pacientes. Otro de los más conocidos son los concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno son sistemas que extraen el oxígeno del aire ambiente, lo separan del nitrógeno mediante sus filtros moleculares. Tienen diferentes concentraciones y esto depende del flujo que administren. Con bajos flujos pueden administrar oxígeno entre 1 y 3 litros y puede alcanzar una concentración de un 98 a un 100%. Con altos flujos pueden alcanzar una concentración del 92 al 95%. Manejan normalmente entre 1 y 5 litros. La concentración del oxígeno también va a depender en gran parte del tipo de ambiente en el que se genere. Si está en un ambiente con una concentración de partículas nocivas muy alta, va a variar esta concentración de oxígeno que puede generar. Con el concentrador hay que tener muchas precauciones y educar a nuestro paciente para que lo utilice de forma adecuada. Debe realizarle limpieza semanal a los filtros que tiene, debe pedirle mantenimiento preventivo a su proveedor de oxígeno. No es que el proveedor de oxígeno deje una máquina y se desconecte de su mantenimiento. Todos estos equipos para garantizar una buena concentración requieren de un mantenimiento permanente preventivo. Adicionalmente se debe estar muy pendiente de la cantidad del humidificador que debe tener, del ruido que haga el equipo si presenta alguna alerta. Recomendarle al paciente nunca dejarlo dentro de un closet o una habitación que no tenga ventilación. Lo ideal en pacientes que tienen oxígeno a largo plazo es para que tengan una buena noche y que puedan dormir adecuadamente, que no les afecte el ruido del concentrador, dejar el concentrador fuera de la habitación donde duerme, utilizar extensiones de oxígeno para permitir que se pueda tener lejos de la habitación. Otro de los sistemas de administración es el oxígeno líquido. El oxígeno líquido hoy en día ha tomado mucha fuerza por los beneficios que tiene como tal. Este oxígeno puede almacenarse en un estado líquido a muy bajas temperaturas, maneja una temperatura de menos 180 grados centígrados. Se almacenan en tanques nodrizas que tienen una capacidad de suministro de 5 a 7 días y tiene la posibilidad de transferirlo al tanque o mochila o al termo portátil que le va a garantizar una autonomía al paciente entre 4 y 8 horas dependiendo del flujo de oxígeno que precise el paciente. La concentración del oxígeno que provee el oxígeno líquido es del 100% independientemente del flujo que maneje como tal. Al tener muy baja temperatura se debe tener en cuenta que puede producir quemaduras el mal manejo de los dispositivos. Hay que pedirle al proveedor que le indique la forma correcta para estar pendiente y tener la noción en qué momento se acaba el dispositivo o la nodriza para poder hacer la carga correcta de la mochila y poder garantizar que no se vayan a presentar quemaduras al tocar los diferentes conectores entre la nodriza y la mochila. También encontramos en el mercado sistemas portátiles de oxígeno. Dentro de los sistemas portátiles de oxígeno que más conocemos es la bala portátil, que la bala portátil pues tiene la ventaja que nos da una concentración de oxígeno óptima, pero desafortunadamente tienen poca posibilidad de tener gran cantidad de oxígeno para el paciente. En promedio a 2 litros para un paciente provee
una bala portátil mediana, aproximadamente 2 horas de oxígeno. Para ello es importante tener en cuenta y que se puede utilizar los ahorradores de oxígeno. También encontramos los concentradores portátiles. Hoy en día encontramos diferentes marcas de diferentes empresas. Tenemos que tener en cuenta que el concentrador portátil debe ser muy ajustado a la necesidad del paciente. Hay que tener en cuenta y preguntarle al especialista cuando lo vea si es candidato para un sistema portátil de oxígeno que maneje dosis pulsátiles. Cuando se tiene un paciente con una hipoxemia muy severa, el manejar un sistema de concentrador portátil que genere los impulsos de forma pulsátil va a generar que no se corrija esa hipoxemia adecuadamente y siempre tenga una saturación de oxígeno por debajo de la adecuada que debe tener. Esto se debe tener en cuenta en el momento de elegir un sistema como un concentrador portátil. Otro de los sistemas que encontramos pues es la mochila o el termo portátil de oxígeno líquido. Este también trae dos tamaños, también vienen en sistemas pulsátiles o de flujo continuo. También es ideal que de acuerdo a la hipoxemia que maneje el paciente se delimite uno, si debe utilizarlo pulsátil o debe utilizarlo con flujo continuo y dos, también de acuerdo a las actividades, el tamaño que puede utilizar. En cuanto a educación del paciente, tenemos que tener varios puntos en claro. 1. Debemos buscar siempre el sistema y fuente ideal de acuerdo a la condición del paciente. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar en el momento que tenemos a un paciente con EPOC frente y que requiere la utilización del oxígeno. Si es un paciente que trabaja, si es un paciente que es activo, sabemos que el ejercicio físico también es supremamente importante para que el deterioro del paciente con EPOC no se vea tan marcado. Pero para ello también necesitamos que el paciente tenga un aporte adecuado de oxígeno suplementario. Por eso es importante revisar muy bien el sistema y la fuente para nuestro paciente. Debemos promover siempre el uso correcto del oxígeno en nuestro paciente. No solo dejar la responsabilidad al proveedor de oxígeno, quien lleva el equipo como tal a su casa, sino darle todas las indicaciones en cuanto a tiempos de utilización de la cánula nasal, cambios del humidificador, utilización del agua, cambios en los filtros de los concentradores, verificación de los estados de los cilindros, cualquier tipo de alarma que pueda generar. Debemos educar siempre a nuestro paciente en el cuidado del equipo. Debemos partir de educar a nuestro paciente en que el oxígeno es un medicamento como tal, para que ellos entiendan que deben utilizarlo de forma adecuada y deben cuidar adecuadamente su equipo para que les pueda proveer la cantidad de oxígeno suficiente. Contarle las precauciones que debe tener en cuanto a fuentes de calor, en cuanto a áreas ventiladas, en cuanto a golpes. Enseñarle también los signos de alarma que pueden indicar que la suplencia de oxígeno no está siendo adecuada para que este paciente, uno, revise como tal si el suministro de oxígeno en este momento no está siendo adecuado, por ejemplo, que la bala se acabó, que las pilas del concentrador portátil se descargaron, que se descargó el termo de oxígeno líquido y ya no tiene cantidad, o si definitivamente, a pesar de que se hicieron la revisión de su equipo de oxígeno portátil y está funcionando bien, o el de casa, y no hay carencia de soporte de oxígeno, está entrando en un proceso de exacerbación y requiere ser atendido por un profesional médico.